en el Evangelio de Mateo nos enseña. Tomó la palabra Jesús y dijo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Refirámonos en esta tarde-noche al cansancio existencial, que está emparentado con las ganas de morir. Cuando una persona está cansada existencialmente, comienza a idear y a desear la muerte. Y bueno, ¿por qué hablamos de cansancio? Por lo que Jesús dice en este Evangelio, Mateo 11: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Y Jesús conoce de nuestra condición y de nuestra textura, y sabe que es una textura que se fatiga y que se cansa. No nos podemos avergonzar por el cansancio y tampoco lo tenemos que ocultar. Perfectamente podemos decir que estamos cansados. Y no solo existencialmente, también mental, emocional, espiritual, físicamente. Porque tampoco es justo con el ser humano, no es justo contigo, no es justo conmigo, reventarnos so pretexto de no expresar nuestro cansancio y pensar que vamos a ser censurados, que vamos a ser señalados, que vamos a ser juzgados, que vamos a ser descalificados. No, usted perfectamente puede decir: estoy cansado. Diga: estoy cansado. Se oye bonito. Estoy cansado. Ahora, el hecho de que estemos cansados no significa que vamos a salir corriendo, ni que vamos a colgar la toalla o a tirarlo todo por la borda. No. Porque una cosa es estar cansado y otra cosa es claudicar. Para el cansancio tenemos una medicina y Jesús dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Entonces tal vez muchos de nosotros estamos cansados y venimos a buscar descanso en el Señor. La oración es una manera de descansar en el Señor, es un spa espiritual, la oración. Así cuando vamos a un spa y que nos hagan masajes, que nos unjan con aceites, que el lugar tenga muchos olores, aromas deliciosas, y entonces uno sale relajado, le ponen musiquita instrumental, musiquita para descansar. Lo mismo espiritualmente, yo creo que también existencial, que tienen todo que ver las dos. La oración nos hace descansar. Venimos a buscarlo a Él y a decirle: aquí te entrego toda mi fatiga, todo mi agobio, todo mi cansancio, y te pido que seas tú el que repare mis fuerzas, porque ya en el Salmo dice el salmista: el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Entonces venimos también a la oración, a pastizales verdes y a fuentes tranquilas que no nos amenazan, fuentes tranquilas no amenazadoras, pastizales frondosos y verdes.
y pedirle al Señor que podamos reposar en Él, descansar en Él. Siempre el hombre ha experimentado cansancio. Yo creo que en esta última etapa de la historia con mayor razón, por tantos afanes, tantas prisas, tantas tareas, que por más que uno quiera cumplirle a las tareas, siempre se quedan 3, 4, 5, 6 tareas sin que uno las pueda cumplir en la jornada diaria. Y uno dice, bueno, esto que no logré hacer, estas llamadas que no pude responder, estos mensajes que no pude contestar, esta cita a la que no alcancé a llegar, ya este día no me dio para eso. Yo creo que todos vivimos en ese ajetreo, en ese afán, en esa prisa que produce, por supuesto, agobio, cansancio, estrés. Y venimos a Jesús. Es un gran negocio espiritual el que hacemos, dejando todo, haciendo un pare en ese ajetreo de cada día y reuniéndonos un día como este jueves para hacer oración y para descansar en el Señor. Ahora, ¿qué produce ese cansancio existencial? Primero, para que tengamos claro y podamos referir esto al Señor. Cuando estamos trabajando sin intención de fondo, es decir, sin una razón profunda. Todo el que trabaja sin una razón profunda, facilito se cansa existencialmente. Por ejemplo, el que trabaja solo por la paga, no tiene una razón profunda para trabajar y vive muy cansado, muy fatigado. Pero cuando uno tiene una razón de fondo para el trabajo, esa razón de fondo sustenta, sostiene y descansa. Porque por más cansado que usted esté, usted hace referencia, bueno, ¿por qué estoy tan cansado? Pero al fin y al cabo, todo esto que estoy haciendo, ¿vale qué? ¿Vale qué? La pena. Necesitamos eso, que haya un argumento donde nosotros podamos poner a reposar nuestro cansancio y podamos decir, vale la pena. Y no vale la pena, lo vale todo. Segundo, ¿cuándo nos cansamos existencialmente? Cuando nos dedicamos a hacer una lectura pesimista de la realidad. Eso sí que cansa existencialmente. La lectura negativa o pesimista de la realidad, que usted no está buscando soluciones, sino problema a la solución. Que tal vez a alguien le sugiere una solución y usted inmediatamente a esa solución le pone un nuevo problema. Una lectura pesimista de la realidad cansa. Como parafraseando algo de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz dice que el que ama ni cansa ni se cansa. Y yo digo que el pesimista cansa y se cansa. Porque después de que usted ha escuchado más de 5 minutos una persona pesimista, usted está fundida. Usted dice, ay no, yo no, me quitó las energías. Sí, 5 minutos una persona diciendo que nada es bueno, que todo es malo, que qué pereza, que qué dicha morirme, que no veo la hora, que yo no sé qué cuentos. No solo cansa, sino que se cansa, está cansada y cansa a otros. Por eso no significa que uno se vuelva un positivo tóxico, porque también hay positivos tóxicos, que uno les pregunta, vea, ¿y usted cómo está? Ah, no, padre, atropellado por el éxito. Dice, no, pues tampoco, porque es que la vida no es así. No, ñato de la dicha, padre, feliz y mejorando. Lo peor que me puede pasar es que me pasen cosas buenas. Eso también es peligroso, porque puede ser un ocultamiento de ¿qué? Y una disociación de ¿qué? De la realidad. Y uno no puede ni ocultar ni disociarse con la realidad. No, estamos luchando, vemos las cosas buenas, también somos conscientes de las cosas que no están bien, pero ni una lectura pesimista,
ni un optimismo tóxico. Tercero, algo que también cansa existencialmente: volver los resultados una fijación. Que usted no está disfrutando del camino, de eso hemos hablado bastante, que usted no disfruta del camino, sino que usted volvió el resultado una fijación. No hay que volver el resultado una fijación. ¿Por qué? Porque curiosamente no somos los hombres los que hacemos empresa, son las empresas las que hacen hombres. Tal vez hemos pensado que somos los hombres los que hacemos la empresa. La situación que vivimos, el trabajo que desempeñamos es el que lo va transformando a uno y lo va haciendo a uno paciente, sereno, confiado, humilde, en fin. Entonces, no volvamos el resultado una fijación. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces uno tiene la meta muy alta. Y entonces, por más que uno añore ese resultado, se le vuelve una fijación y ya no disfruta el camino, el proceso, la vida misma. Cuarto, ¿qué produce cansancio existencial? La ansiedad, que nos hace decir cosas que no son. Cuando una persona esté pasando por una crisis de ansiedad, lo que diga no es. Que la ansiedad lo pone a uno a hablar lo que no es. Entonces, y eso, la ansiedad cansa muchísimo. Hay que buscar, más allá de que sea una patología de orden psiquiátrico y que nos traten nuestros síndromes de ansiedad, también necesitamos bajarle un poquito la revolución, el volumen y la velocidad a la vida. Un profesor con quien trabajé muchos años decía: no corras, que nadie te está persiguiendo. Y a veces uno corre como si lo estuvieran persiguiendo. Le pasa a ustedes, me pasa a mí, y la ansiedad lo pone a uno a hacer mucha fuerza, y esa fuerza interior lo desgasta a uno excesivamente. Quinto, el cansancio existencial viene también por el mal abordaje de la enfermedad. Yo no digo que por la enfermedad, sino por el mal abordaje de la enfermedad. ¿Y por qué digo que por el mal abordaje de la enfermedad? Porque hay personas que tienen un músculo espiritual muy interesante, que son capaces de abordar la enfermedad de la mejor manera. Cada vez que uno va donde un enfermo le enseña a uno cosas distintas. Y hay muchos enfermos con una capacidad de abordar la enfermedad, con una entereza, con una serenidad, con una confianza y con una humildad. Pero el mal abordaje de la enfermedad, que hace que tú reniegues, que hace que tú te avergüences, que hace que tú estés enojado con esa enfermedad, que hace que estés muerto de miedo con esa enfermedad, el mal abordaje cansa existencialmente. Sexto, ¿qué más nos cansa existencialmente? Esa sensación de sentirnos abandonados por Dios. Que Dios no me quiere, que Dios no me escucha, que Dios está enojado conmigo, que yo no soy importante para Dios. Todas esas frases producen un cansancio existencial tremendo. Y hay personas que viven en esa sensación, como que Dios me abandonó. Y qué bueno que están ustedes aquí para decirles que no, que Dios no abandona a nadie, que por más duro que sea lo que pueda estar sucediendo en tu vida, no significa que Dios te abandonó. Es más, si tú estás pasando por un momento muy duro, Dios en ti está pasando también por un momento muy duro. ¿Por qué? Porque Dios no es un espectador. Cuando uno cree que Dios lo abandonó, cuando uno cree que Dios está fuera, cuando uno cree que Dios está lejos,
cuando uno cree que Dios es un espectador. Pero cuando uno sabe que Dios está dentro, si tengo cáncer, Dios tiene cáncer conmigo. Y si estoy pobre, Dios está pobre conmigo. Y si estoy triste, Dios está triste conmigo. Les voy a contar una anécdota pastoral de nuestra iglesia. No sé si alguien llegó a conocer al padre Federico Carrasquilla. Padre Federico Carrasquilla es un hombre nonogenario, es un hombre ya de 90 y pedazo de años, pero fue una figura muy especial de la teología de la liberación, un gran trabajador de esta teología, y trabajó en Santo Domingo muchos años, y también en la Divina Providencia en el Popular 1. Y entonces el sagrario del templete o de la ramada, de lo que en el tiempo sería una capilla, el sagrario era una olla de barro. Entonces ahí metían las hostias en una olla de barro. Y alguna vez el arzobispo de turno, el cardenal de turno de esa época, fue a hacerle la visita. Y se molestó mucho porque el Santísimo estaba en una olla de barro. Y le preguntó al padre Federico Carrasquilla: ¿usted cómo le ocurre tener el Santísimo en una olla de barro? Y dijo: si es que en este barrio todo el mundo está en la olla, porque el Santísimo no. Es muy lindo cómo comprender que lo que a nosotros nos está pasando, ¿le está pasando a quién? A Dios, porque Dios es en nosotros. Digan: Dios es en nosotros. Y entonces eso fue una anécdota muy especial, porque no tenía sentido para Federico, no tenía sentido que el Santísimo estuviera en un sagrario dorado o laminado o de plata cuando todo el mundo estaba en la olla. Él guardó las hostias en una olla de barro y le respondió al cardenal López Trujillo de aquella época: el Santísimo está en una olla de barro porque aquí en este barrio todo el mundo está en la olla. Y entonces cuando uno logra hacer esa consideración, uno dice: es que Dios no me está viendo desde lejos. Dios no es un desentendido de mi realidad. No, Dios está viviendo lo que a mí me está pasando. Y si yo estoy deprimido, Dios está deprimido en mí. Pero eso sí, acompañándome como nadie y como ninguno lo puede hacer. Y finalmente, 7, ¿qué produce un cansancio existencial o unas ganas de morir? Ojo, un pecado estructural. ¿Qué es un pecado estructural? Es decir, una cosa que va contigo hace mucho tiempo y que ha comenzado a hacerle mella al alma. ¿Por qué? Porque hay pecados que cometemos, pero también hay pecado que es estructural. Por ejemplo, una persona que estructuralmente le dio carta abierta a la mentira y es un mentiroso estructural. Sí, no es capaz de decir la verdad, le tiene pánico, miedo a la verdad. Y esa mentira que se volvió estructural en esa persona produce cansancio existencial. O por ejemplo, otro caso, una persona que es infiel y que lleva una relación externa fuera de su hogar hace 6 años, 7 años, 8 años. Además que esta persona cree que nadie sabe, porque el único que cree que nadie lo está viendo es uno, ¿cierto? Esa infidelidad estructural produce un cansancio existencial. El pecado, cuando se vuelve estructural en ti, cansa existencialmente. Bueno, ahí están esos 7 puntos que seguramente los vamos a poder retomar en otro momento. Pero Jesús, conociendo toda esta realidad nuestra, se presenta como aquel que da alivio y descanso. Estamos aquí para ello. Más allá de todo esto que pueda estar pasando en nosotros, hoy le decimos a Jesús que venimos con todos nuestros cansancios
a presentárselos a Él para que en Él podamos encontrar alivio y descanso.